Amigos, amigas que nos ven y nos escuchan, nos siguen a través de las redes sociales, queremos decirle que tenemos un testimonio precioso de lo que Dios ha hecho. Yo creo que este testimonio aumentará tu fe, fortalecerá tu fe y lo más importante, te motivará a ir, a correr a los pies de Cristo Jesús, porque Jesucristo es la respuesta. No puedes perderte este testimonio que estará siendo impartido a todo el mundo a través de las redes sociales porque es de gran bendición. Ayudará a tu vida, ayudará a tu relación de matrimonio y sobre todo a tu familia. Que el Señor te bendiga. Hola querido amigo, amiga, qué bueno que estás conectado con nosotros a través de estos minutos que sé que serán de gran bendición a tu vida y a todos aquellos que puedan vernos y escucharnos. Hoy quiero decirte que traigo un tema importante para tu vida. El tema que hoy quiero compartir contigo es: Cristo es la respuesta. Sí, Cristo, Jesucristo, aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día resucitó entre los muertos y hoy vive y reina con poder. Ese Cristo maravilloso que vino a morir en esta tierra por amor, por obediencia, pero también para que tú y yo tengamos la respuesta en su sacrificio, en su resurrección, en su victoria. Hoy voy a compartirte lo que la Biblia habla de él, lo que la Biblia ha registrado. Y recuerda que la Biblia no es un libro religioso, tampoco es un amuleto. ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que utilizan la Biblia como un amuleto. Lo dejan en su almohada para que cuando duerman puedan tener bonitos sueños, para que tengan tranquilidad. Hay gente que usa la Biblia en casa abierta para que no se metan los rateros, los ladrones. Y la Biblia no es para eso. La Biblia es para que usted aprenda a conocer al Dios que le ha dado la vida, al Dios que ha creado el universo, la tierra y todo lo que en este mundo existe. Ese Dios todopoderoso, ahí lo vas a aprender a conocer. Y entre más lo conozcas, más confianza vas a tener en Él. Así que la Biblia va más allá de un libro religioso, va más allá de cualquier tipo de ideología que alguien pueda tener hacia ella. La Biblia es la palabra de Dios. Hay mandamientos, hay normas que están instituidas para darnos a nosotros los seres humanos una mejor vida todos los días en nuestro diario vivir. Así que, querido amigo o amiga, hoy queremos decirte que Cristo, Jesucristo es la respuesta a tu vida, a tu necesidad, a tu problema, a lo que estás enfrentando en este tiempo. Acércate a Jesucristo. Voy a compartirte una historia que se registra en el libro de los Génesis. El libro de los principios, o el libro de Génesis, capítulo 18, habla de un hombre que fue llamado por Dios a un gran reto. Dios habla con Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía cuál era esa tierra. Abraham no, ni por la mente le pasaba cómo sería esa tierra. Pero le creyó a Dios. Y cuando le creyó a Dios, Dios cada día fue demostrándole a él la magnitud de su grandeza y de su poder. La única manera de que tú puedas conocer a Dios es acercándote a Él. Dios le había dado una promesa que lo haría padre de muchedumbres. Lo haría el patriarca de una gran nación. Le hace comparar las estrellas que están en los cielos, en esa cantidad. Le hace comparar cómo serían sus generaciones usando la arena del mar. Dos cosas que no se pueden contar. Son cosas que no hay manera de cómo agruparlas y decir son tantas en esta área. No, pero así era la magnitud de la grandeza del plan que Dios tenía a favor de la vida de Abraham y de su familia.
Pasaba el tiempo y no sucedía nada aparentemente. Entonces Dios viene a hablar con Abraham. Y el mensaje que Dios pone en su corazón a Abraham es que Dios va a cumplir su promesa. Génesis capítulo 18. Dios va a cumplir la promesa que te ha dado. Porque cuando Dios habla, cuando Dios da su palabra, Él la cumple. Él todo lo que dice lo lleva a cabo. Había pasado los años, dice la palabra del Señor en este capítulo 18, que aún Sara ya había envejecido, había pasado el tiempo de la fertilidad en ella como mujer. Y en Abraham también. Y ella está escuchando el mensaje. Déjame decirte lo que dice el versículo 6 del capítulo 18 de Génesis. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esa es la pregunta que yo te hago a ti, querido amigo que me estás escuchando. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, todo es posible para Dios. Sí, aunque las circunstancias que estás viviendo pareciera que no hay respuesta. Tal vez el médico te dijo: yo ya hice todo lo posible, no hay nada más que yo pueda hacer. Y tú creas o tú pienses que se acabó tu vida porque el diagnóstico dice eso. Hoy quiero decirte: Jesucristo es la respuesta a tu necesidad. Hoy quiero decirte que Jesucristo es la respuesta a tu problema. Jesucristo es la respuesta a tu propia vida. Jesucristo es la respuesta a tu matrimonio. Sara dijo: ¿cómo va a suceder eso si yo ya estoy vieja? En mí ya ha cesado el periodo menstrual, que es la preparación ideal para un embarazo. Y entre su propio pensar mete al esposo, dice: ¿y cómo va a ser si ya mi marido ya está viejo? Entonces, todo el panorama era que no podía suceder nada. Pero la respuesta inmediata fue la siguiente: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Y hoy estoy compartiéndote sobre el poder de ese Dios maravilloso. Tenemos preparado un hermoso testimonio de lo que hemos compartido previo a este testimonio. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Jesucristo es la respuesta a tu necesidad. Y déjame hoy presentarte, está conmigo un matrimonio muy amado por parte de nosotros como pastores de aquí de Grupo Amistad de Cancún. Déjame compartirte en este testimonio. Se encuentra conmigo Salvador Hipólito, su esposa Paola Camal. ¿Cómo están? Qué gusto tenerles en esta entrevista para compartir este testimonio precioso de lo que Dios ha hecho.
¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, aquí, pastor. Pues agradecido con Dios primeramente. Dios me lo bendiga a todos y los que están escuchando en cualquier rincón de la tierra, pueblos y naciones, como dice la palabra. Así es. Pues yo vivía una vida, ahora sí, desordenada, fuera del orden de Dios, porque todo se me hizo fácil. Cuando el mundo te ofrece muchas cosas, se te facilita. Pero esto trae muchas consecuencias a nuestra vida. ¿Por qué? Porque empieza uno a practicar cosas que no están dentro del orden de Dios. Entonces uno empieza a caminar pensando que uno la está gozando y disfrutando, pero no es el caso. Porque al final dice todo lo que el hombre cosecha. Siembra, perdón. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así es. Esa es una regla que no cambia. Esa es una regla de la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así es. Entonces, esto trajo consecuencia a mi vida y pues principalmente mi matrimonio con mi esposa, pues yo era un irresponsable, la verdad era, pues más claro, un borracho y lo que hay en el camino, ¿no? Pues ahora sí que sin el temor de Dios, cuando uno está en el mundo, pues se deja llevar por lo que hay en el mundo y no hay temor de Dios. Pero ya encontrando en la palabra, y dice el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Así es, un principio Sí, que tampoco cambia, que se hace real. Así es. Y conforme uno lleve su vida, uno va cosechando, sea bueno, sea malo. Entonces, cuando nace mi primera hija con mi esposa Paola, ahora sí que, pues la verdad, no me importaba ser responsable en mi casa. ¿Por qué? Porque todo lo veía, pues, que la mujer se tiene que quedar con el hijo en la casa. Pero luego empiezo a vivir esa vida arrastrando otras cosas en el vicio y todo eso. Pues había un conflicto tremendo en mi casa. Que yo decía, pues, ¿qué le falta? Pues no le falta nada, pero en realidad el amor, ¿dónde queda? Bueno, le faltaba mucho, ¿no? El esposo que la respetara, el esposo que la amara, el esposo que la valorara. Esto que tú nos estás compartiendo, Salvador, la Biblia le llama vivir en pecado. En pecado. La Biblia lo distingue de una manera, le da el nombre correcto, es vivir en pecado. Cuando nosotros vivimos alejados de Dios, estamos viviendo en pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Empieza a matar tus deseos, tus anhelos, tus proyectos, empieza a matar tu relación matrimonial, empieza a matar tu integridad como persona, como varón, como padre, como esposo. ¿No sentías que eso estaba causando esa vida que llevabas, Salvador? Sí lo sentía, pero en realidad había algo que me impulsaba a no hacer lo bueno, me impulsaba a hacer lo malo, porque estaba cautivo en el pecado. Wow. Paola, bienvenida, Paola, a esta entrevista bonita de su testimonio. Gracias, Paola. ¿Qué sentías en la actitud que estaba reflejando Salvador? Platícanos, ¿cómo estaba tu corazón? Pues al principio pues yo lo veía normal porque igual vivíamos una vida desordenada, como dice mi esposo. Pero conforme íbamos nosotros, ahora sí, avanzando en nuestra vida matrimonial, pues la vida se complicaba. Se complicaba. El problema, ahora sí, problema porque como ser humano, pues lo ves cuando ya me embarazo de mi hijo. Yo no quería porque no le creía a mi esposo. El segundo hijo. El segundo hijo. El Muy primero bien. todo bien. El segundo hijo fue cuando yo empecé a decir, pues no quiero porque mi esposo no va a cambiar. Pero cuando nace mi hijo, es ahí donde veo ahora sí, como dice mi esposo, la consecuencia de lo que nosotros estábamos haciendo. Porque no nada más él, sino también yo, que no estábamos en el orden de Dios. Cuando nace mi hijo, pues a mi hijo me lo diagnostican con múltiples malformaciones.
En el embarazo, pues todo estaba bien, yo iba a los mejores doctores y me atendían bien y nunca me dijeron que yo iba a tener un niño con, ahora sí, como dice su diagnóstico, con múltiples malformaciones. Wow, o sea que no solamente era el problema que estabas enfrentando en tu matrimonio, sino que ahora después de un embarazo nace un hijo que los médicos solamente se acercan a darte noticias que lastiman tu corazón. Así es. 7 especialistas me lo diagnosticaron. ¿Cuántos especialistas? 7 especialistas. 7 especialistas. Escuche bien, mi querido amigo, mi querida amiga, escucha muy bien lo que está compartiendo Paola. 7 especialistas le dieron la noticia de que su hijo completamente estaba mal formado, no había esperanzas para él de vida. ¿Qué te decían, Paola? Pues en el diagnóstico que me dieron, ahora sí, el primer que recibo fue del Seguro Social. Cuando nace mi hijo, me dicen que yo voy a tener que tengo un hijo con múltiples malformaciones. Me dice la doctora que yo me despidiera de mi hijo porque no sabíamos si lo íbamos a volver a ver. Ok. Me lo dan de alta ese día. Yo llego, ahora sí me invitan a Mérida por una familia pastoral que llega a mi casa. Me invitan a Mérida porque allá hay los mejores médicos. Pero yo cuando llego a Mérida conozco de la palabra, me comparten el evangelio y conozco ahora sí de Jesucristo. Wow. Pero aún así conociéndolo, sabiendo, porque no lo conocía, sabiendo, yo no quería nada, porque yo ya me había peleado con Dios. Ajá. Yo renegaba porque yo le decía, si la pecadora soy yo, ¿por qué lo castigas a él? Él no tiene la culpa. Hablando de tu hijo. De mi hijo. ¿Por qué estaba viviendo las consecuencias tu hijo? Y aquí hay una razón bíblica, mis amigos que me están escuchando y nos están viendo a través de testimonio. Hay una razón bíblica. La palabra dice que cuando nosotros vivimos en pecados, y esto es muy serio, por eso tenemos que correr, ir a los pies de Jesucristo. Porque dice la palabra que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Desde la primera hasta la 4ª generación. Entonces de repente hay padres que están enfrentando situaciones en sus hijos que se preguntan, se hacen esta pregunta, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, hay un principio bíblico, mi querido amigo, que yo quiero decirte que hay que ponerle atención. Entonces, te acercas a Cristo Jesús. Algo Dios empieza a hacer. Porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, algo bueno sucede. Pues en realidad yo no me acerqué. El que se acercó fue mi esposo. Así es, pastor. Pues yo al ver cómo estaba pues mi hijo, cuando lo sacamos del seguro, pues en realidad existía el conflicto en el hogar, porque en realidad tenía razón culparme a mí, y yo reconozco que yo tenía la culpa. Veo cómo se me convulsiona, cómo claro, el niño trae el tórax y le veo el tórax, y veo al niño ahora sí mal deformado, ahora sí como un sapo, pues, así. Se le inflamaba la parte de su pectoral. Así es, pero alguien me dice, ¿sabes qué? Solamente Jesucristo puede ser. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo puede ser. ¿Cómo? Así es. Acércate a Él, pídele perdón, dile que eres, ¿no? Mata tu orgullo. Así es. Porque uno de los principal que el enemigo ha querido meternos siempre en la vida es el orgullo. El orgullo. El orgullo. Pero sin embargo, Dios dice que Él quebranta al soberbio. Así es. Ese es el resultado de lo que hablamos de vivir en el pecado. El pecado va matando. Dice que el pecado produce muerte, mata la confianza, mata el amor, mata el respeto. Eso es lo que va deteriorando el pecado. Entonces tú te acercas a Cristo, tú le comentas a tu esposa que ya estás en Cristo, que vas a cambiar, y obviamente tu esposa dice, yo no creo eso. Entonces yo le digo al Señor, ¿sabes qué? Dice, tú sanas a mi hijo, yo dejo de tomar, dejo todo. Entonces ella estaba en Mérida y yo le dije, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo voy a hablar
donde quiera que yo esté y con quien esté, me crean o no me crean, así pasen los años, hasta hoy, sigo hablando de este testimonio, hablando de la grandeza que ha hecho Dios en la vida de mi hijo. Sí, y cuando yo a ella le comento, no me cree, pues, porque en realidad pues yo vivía en la mentira, es parte de lo que uno vive. Pues entonces, cuando ella me habla y me dice de lo que ha pasado, yo le comento y digo, pues vamos a seguir adelante. Qué bueno. Paola, ¿te costó trabajo creer que Dios podía hacer algo en el corazón de tu esposo? Al principio sí. Sí. Pero como dice la palabra, que Él quebranta la roca. Así la es. piedra, el pedernal. Entonces, a mí me muestra Dios el milagro en menos de 24 horas. Gloria a Dios. A mi hijo me lo diagnostican a las 4 de la tarde y Dios hace el milagro a las 10 de la noche. Y aún así no creía. A las 4 de la tarde te dicen, no se puede. No, tu hijo tiene múltiples malformaciones Despídete de él. y él va a ser un niño vegetal. Trae malformaciones en las manos, en los pies, la cabeza, en el corazón, trae paladar, traía una hernia, traía una válvula en la columna. En ese entonces todavía no había, no habíamos ido a genética, no le habían puesto nombre a las malformaciones. Lo único que me dijeron que era un niño vegetal. Ok. Y ni con todo el dinero del mundo mi hijo iba a poder caminar. Wow, qué noticias, ¿no? Yo llego a las 10 de la noche y empiezan ahora sí a orar por mi hijo y aún así yo no creía. Me meto a la recámara, empiezo a estirarle sus manos y sus pies. Cuando ya me acuesto a dormir, yo no había dormido desde el día en que nació mi hijo hasta ese momento. Yo me acostaba, pero no tenía paz. Porque pues yo lloraba, yo peleaba con Dios, enojada con mi esposo por lo que habíamos vivido. Pero ese día que oraron a mi hijo, yo me dormí hasta las 9 de la mañana que desperté. Su cabeza de mi hijo era como un globo de agua, no tenía dureza. Entonces me dicen que pues no se le iba a formar la cabeza, o iba a tener o hidrocefalia o microcefalia. Entonces a las 9 de la mañana, cuando yo me despierto, yo a mi hijo le quito la ropa para bañarlo y aún así no había visto. Entonces llega la tía de mi esposo y me dice, Paola, quiero ver el bebé, que dice el doctor que no se va a formar. En ese momento yo meto mi mano en su cabeza y la otra en sus pies. Yo ya lo había tocado en la noche y su cabeza no había pasado nada cuando oraron. En la mañana, cuando yo meto la mano, le digo en su cabecita y en sus pies, toco el hueso. Y eso me sorprende, y es cuando Dios, como dice, quebranta el pedernal, y empiezo a creer. Ahí el Señor Y ahí empezó te enamora. Con enamora. ese milagro, el Señor te enamora. Amigo, wow, esto se llama la gracia, el amor maravilloso, infinito amor, majestuoso amor de Dios para contigo, para conmigo, para con el matrimonio Hipólito Camal, porque ahí Dios enamora el corazón de Paola. Déjame presentarte de ese hijo que el médico dijo, ya no podemos, no se puede hacer nada. Va a ser un hijo vegetal. Despídete de tu hijo. La respuesta cuando Paola empieza a comunicarse con nosotros fue lo primero que nos dijo. El médico nos ha dicho que nos despidamos de él. Hay poca esperanza de vida. Esto ha sucedido hace 14 años. Hoy déjame presentarte a Ángel Hipólito Camal. ¿Cómo estás, Angelito? Bien, bien. Qué bueno, hijo, qué gusto saludarte. Y estamos hablando de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hoy ya 14 años. ¿Qué le podemos decir a los médicos? Pues los médicos que dieron un diagnóstico, pues ahora le podemos decir que para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Angelito, nos da mucho gusto. Déjame decirle que Angelito es un estudiante, está estudiando en la escuela, pero también él es un nadador. Él está practicando natación, él ha competido en campeonatos de natación, tiene muchas medallas, las vamos a compartir esas medallas. Él es un joven que ha estado logrando sus metas. El médico dijo, no es posible, Angelito.
Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Y nosotros es por eso que queremos compartirte este gran testimonio. Amigo, yo no sé lo que estás pasando. Yo no sé qué te ha dicho el ser humano. Yo no sé qué te ha dicho el médico mismo. Pero hoy quiero decirte que Jesucristo es la respuesta a tu necesidad, a tu vida. Hipólito se acercó a Jesucristo. Perdonó Jesucristo sus pecados. Sanó su corazón. Lo hizo libre de toda opresión del pecado. Quien está detrás de todo ese pecado es Satanás, que su objetivo es hurtar, matar y destruir. Quería destruir su matrimonio. Quería dañar su integridad como persona. Estaba deteriorando su relación de la familia. Y a consecuencia, Dios les estaba dando una lección. Pero Dios tenía la respuesta. Un hijo que al nacer le dicen que trae malformaciones, que no va a poder hacer nada en la vida, que se despidan de él porque tenían poco tiempo de vida. Y sin embargo, clamamos a Dios, empezamos a orar por su vida. Cada vez que iban al especialista, después de que había nacido y lo estaban checando, poníamos todo en manos de Dios. Y lo que el médico decía que no se podía, Dios hacía un milagro. Y hoy aquí está Ángel. Ya no es Angelito, ya en este año 2021 él cumplirá 15 años. Queríamos celebrar sus 15, pero dijo que no, él hasta los 18, ¿no? Hasta los 18. Ángel es un buen estudiante, Ángel es un buen nadador, toca batería, él es un buen músico. ¿Qué le podemos decir a esos médicos que dijeron que no se podía? Jesucristo es la respuesta. Qué hermoso tiempo, amigo, amigas, hemos estado teniendo a través de este hermoso testimonio. Nosotros, juntamente con mi esposa, la pastora Edith, y su servidor, el pastor Pablo Moreno, de Grupo Amistad de Cancún, les agradecemos mucho el darnos la oportunidad de compartir con ustedes. El Cristo maravilloso que ayudó a la familia Hipólito Camal, él sigue estando vigente para ayudarte a ti. Salvador y Paola, muchas gracias, su hermosa familia, están con sus hijos, ¿verdad? Y Ángel, Ariana, gracias hijos, gracias por darnos esta oportunidad de compartir lo que Cristo ha hecho en ustedes como familia. Gracias. Y recuerden, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está de nuestro lado, Él está en nuestras vidas y Él nos guarda todos los días. Vivimos seguros, confiados en Él. Queremos que esta bendición llegue a tu vida y como la pastora lo ha declarado, acércate a Cristo Jesús. Deja que Él haga el milagro que tú necesitas que Él haga en tu vida. Hay una respuesta. Jesucristo es la respuesta. Hasta entonces, nos vemos en la próxima.